Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas a Objetivo Ciudadano. Yo soy Cecilia Salamanca. De esta forma comenzamos con la información este lunes 30 de marzo. Tragedia en la reapertura del Estadio Azteca. Un hombre murió tras caer al primer nivel del inmueble antes de que iniciara el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal. Fue precisamente el sábado. Autoridades de la Ciudad de México informaron que el aficionado de 27 años de edad estaba en presunto estado de ebriedad y cayó de una altura considerable al intentar descender entre los palcos. La Fiscalía Local confirmó que ya abrió una investigación. Precisó que el hombre cayó hasta el estacionamiento y que el impacto le ocasionó la muerte. El gobierno capitalino lamentó el fallecimiento de la persona y envió las condolencias a la familia. El sábado a las 11 de la noche, 2 horas después de que acabó el partido, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado donde lamentó el deceso del aficionado. Expresó sus condolencias y solidaridad y de paso pidió a los asistentes seguir en todo momento las instrucciones del personal para evitar situaciones de riesgo. La reinauguración del Estadio Azteca quedó marcada por protestas, caos, manifestaciones de madres buscadoras y el fallecimiento de esta persona. Así llegó México a la antesala mundialista. Es un trabajo de Cecilia Reynoso y Luis Brito. Las personas que asisten al estadio preparen su boletín. Desde las 3 de la tarde, miles de aficionados empezaron a ocupar las calles que conducen al Estadio Azteca para asistir al partido amistoso entre México y Portugal del pasado 28 de marzo. Manifestaciones controladas y comercio desplazado por un operativo con más de 10,000 elementos de seguridad entre policías y militares formaron parte de la jornada que incluyó la lamentable muerte de un aficionado dentro del estadio tras intentar saltar de un palco a otro. Así fue la reapertura del emblemático Estadio Azteca, hoy con el nombre de Estadio Banorte, después de 21 meses de trabajos de remodelación, con una inversión de casi $300 millones para recibir 5 partidos del Mundial 2026. El evento fue considerado la prueba de fuego para las medidas de movilidad y seguridad que las autoridades planean para el 11 de junio, fecha del partido inaugural de la Copa Mundial. La jornada inició al mediodía con una protesta. Distintos colectivos bloquearon Periférico Sur, a la altura de la zona arqueológica de Cuicuilco, para reclamar el desabasto de agua que atribuyen al Mundial. Jóvenes pintaron una cancha de fútbol sobre los carriles centrales para jugar una cascarita ante la irritación de policías que, radio en mano, formaron a más de 50 granaderos para separar la protesta de los automovilistas varados. El punto original de la manifestación era frente al Estadio Azteca, pero los convocantes cambiaron la cita a 4 kilómetros de distancia ante el anuncio del fuerte cerco de seguridad alrededor de la sede mundialista. Las autoridades de la Ciudad de México implementaron un operativo para garantizar el acceso rápido y seguro. Desplegaron más de 8,000 policías locales y 2,000 elementos federales. Cerraron calles y restringieron el acceso a las inmediaciones del estadio. El paisaje en la llamada última milla alrededor del inmueble era de largas filas de vallas, botes de control de tránsito, patrullas atravesadas en las calles y empleados gubernamentales dirigiendo el flujo de personas. Por primera vez, la gran mayoría de los asistentes tuvo que dejar sus vehículos en estacionamientos remotos. De ahí, abordar uno de los 240 camiones y trolebuses que el gobierno dispuso. Y finalmente, caminar por más de 1 kilómetro para llegar al estadio. Hubo quienes prefirieron pagar 150 pesos a un bicitaxi que caminar entre 15 y 30 minutos. Para algunos aficionados, la fiesta empezaba aquí, en las calles de la zona de Santa Úrsula, donde por décadas estacionaron sus autos, comieron en puestos y consumieron cerveza o los llamados azulitos. Estas calles ahora estuvieron vacías. Es muy padre porque hay comida, hay bebida, llegabas 2 horas antes, no venías corriendo o cosas así. Entonces empezabas la fiesta antes de entrar a la fiesta. Sí, no, allá sí se ponía de ambiente allá con todos los vendedores. Pues. ¿Y ahora? Pues no, se ve medio tristón esto.
El partido previo al Mundial también fue el espacio para exhibir ante la comunidad internacional las demandas de familiares de personas desaparecidas. Madres buscadoras pegaron fichas de búsqueda afuera del estadio y se apostaron con pancartas en la explanada para visibilizar las más de 130,000 desapariciones registradas en México, tema que ha evadido el gobierno de Claudia Sheinbaum. Queremos que el mundo sepa que México, la Ciudad de México, tenemos casi 6,000 desaparecidos y casi 300 de ellos han desaparecido a menos de 15 kilómetros de este estadio. Así llegó la Ciudad de México a la antesala mundialista, con un operativo sin precedentes con miles de policías y cientos de empleados de los gobiernos locales y federales para cumplir con las exigencias de la FIFA en movilidad y seguridad del evento. Una estrategia que se repetirá en los 5 partidos programados en el Azteca. Dentro del Estadio Azteca se vivió todo un espectáculo en el medio tiempo del partido entre México y Portugal. A los asistentes se les entregaron unas pulseras que a la mitad del encuentro se iluminaron con los colores de la bandera nacional. Por supuesto, no podría faltar la afición entonando Cielito Lindo. Vaya momento incómodo el que vivió el seleccionado nacional Álvaro Fidalgo tras el silbatazo final entre México y Portugal. El jugador se acercó a un sector de las gradas del Estadio Azteca para atender a los aficionados cuando uno de ellos le dio un balón para firmarlo. Tras darle la firma a un personaje conocido a través de redes sociales como Caín Camacho, el futbolista siguió con otras peticiones, pero cuando estaba a punto de dar otro autógrafo a un menor, Caín Camacho le arrebató el plumón, lo que provocó sin duda esta cara de incertidumbre en el centrocampista, y aquí vean ustedes las imágenes. Lamentable situación en el Festival Pal Norte 2026. La Fiscalía de Nuevo León informó que durante los 2 primeros días del evento masivo en el Parque Fundidora se levantaron 87 denuncias por el robo de teléfonos celulares. Los asistentes reportaron la desaparición de sus dispositivos mientras se desplazaban entre escenarios con alta concentración de personas. Al intentar localizarlos, algunos ya se encontraban apagados. El viernes se contabilizaron 33 reportes, el sábado 17 más, mientras que el domingo se reportaron 37 casos más, siendo el día con mayor incidencia. Hay que tomar en cuenta que, como muchas madres en México, Alexandra vive una pesadilla tras ser víctima de violencia vicaria. Mi compañero Carlos Tejeda hizo un recuento de lo que es su historia y aquí se lo platicamos. Creo que ya no me queda nada más que pedirles a todas ayuda para que pueda recuperar a mi hija más pronto posible. Alexandra, de nacionalidad polaca y madre de una niña mexicana de 7 años, denuncia ser víctima de violencia vicaria en la Ciudad de México. Asegura que este tipo de abuso, en muchos casos, se ejerce con la complicidad o la inacción de los juzgados de lo familiar. La violencia vicaria es una forma de agresión en la que los hijos e hijas son utilizados como herramienta para maltratar, controlar y provocar dolor a las madres. Nosotros nos separamos en 2019. Yo pensé que somos personas adultas, educadas, de que podemos llevar nuestra relación como amigos. Entonces decidimos de que nuestra hija va a vivir conmigo y que él va a llevar las visitas 2 veces a la semana y cada segundo fin de semana va a estar con él. El papá de la menor rompió el acuerdo. Aprovechó la pandemia para emprender una batalla legal para ganar la custodia de la niña.
En 2020 mi expareja aprovecha la situación de la COVID, se lleva a nuestra hija a las visitas de fines de semana, no la regresa el domingo, ya no me responde las llamadas y los mensajes. Yo me entero porque él me manda el próxima semana el mensaje, ya que ha empezado un proceso legal en los juzgados familiares. Se lo entrega guardia y custodia provisional porque él dice de que yo abandoné a mi hija, de que ya salí en país, de que ya no estoy en México, que son de verdad puras mentiras. Aunque Alexandra demuestra que no abandonó al país ni a su hija, la autoridad decide otorgar al padre la guarda y custodia de la menor. Definió los días y horarios de visita de la madre, pero fue otro acuerdo incumplido para impedir que haya un vínculo materno-filial. No la va a presentar porque tiene fiesta de cumpleaños, no la va a presentar porque va de vacaciones, no la va a presentar porque tiene clases de música, no la va a presentar porque no está de acuerdo de que son 3 horas en un parque de hormiga, él solo quiere 1 hora y que sea en juzgado. Alexandra interpone un amparo para revocar la custodia. Gana, pero de inmediato el juez 37 de lo familiar, José Antonio Navarrete Hernández, lo declara improcedente. Argumenta que los últimos 9 meses la menor vivió con su papá. Fue un duro golpe emocional para Alexandra, pero acepta la resolución y se enfoca en cumplir el programa de revinculación familiar mediante las visitas. Los meses transcurren y cuando la relación madre e hija va mejorando, su expareja de nombre Héctor Manuel Monroy Cortés, un alto directivo de una institución financiera internacional, utiliza sus contactos para entorpecer cualquier acción legal en contra. Mi expareja es director de American Express. Aparte de eso, descubrí de que su prima trabaja en Tribunal de Justicia. Me asignan las visitas. Después, cuando pasamos a fase 1, a fase 2, para que pueda ver a mi hija más tiempo, no se mandan los oficios, se desaparecen mis documentos. Tengo recurso de recabación que tiene 3 años que no está resuelto. Me cambian jueces 2 veces. Cada vez me dicen de que ahora va a estar mejor, nunca está mejor. Cada vez cuando yo llego a un punto de que mejoro mi convivencia con mi hija, donde los psicólogos de Secofam dicen de que ya empezamos a tener una relación, mi ex siempre busca una manera para cortarla. A esa estrategia se le conoce como alienación parental. Es la manipulación psicológica del menor para generar rechazo o miedo hacia su mamá. Hasta los psicólogos se sorprendieron de que ella me reconoce, de que es cariñosa conmigo, pero en cierto punto cuando llegan los oficios de Secofam al juzgado y se informa al juzgado de que vamos bien, de que necesitamos más tiempo, eso todo cambia. Mi hija viene, no me saluda, no me quiere abrazar, me dice de que soy una extranjera, de que no me conoce, no puede comer conmigo, no me puede contar de su vida. Entonces los psicólogos empiezan a decir al juzgado de que se necesita una valoración psicológica de mi hija por parte de que hay un tipo de control y un tipo de violencia emocional por parte de su padre. Alexandra solicita a la Fiscalía de la Ciudad de México judicializar su caso por la violencia psicológica ejercida hacia ella y su hija, pero la autoridad solo le da vueltas al asunto. La carpeta que tengo en Fiscalía ya tiene 2 años y 3 meses. Yo la empecé como violencia vicaria porque ya entro en la ley de la vida libre sin violencia. En este momento me cambiaron Ministerio Público como 8 veces, el titular se cambió como 4 veces. Cada vez que lo cambian me dicen cosas diferentes. De que no es violencia vicaria, es violencia familiar. Mi carpeta se fue judicializar por este momento 3 veces. Ayer me avisaron de que otra vez no va a ser judicializada porque hay un tema con la valoración psicológica que no está aclarado. Alexandra difunde su caso por TikTok. Tuvo que hacerse viral para ser contactada por la Secretaría de Mujeres. Prometieron asignarle un abogado especializado. Te quiero decir que te amo con todo mi corazón. Te quiero decir que aquí estoy y siempre voy a estar. Nunca me voy a rendir. Te amo, aquí estoy y te voy a esperar. Si necesito luchar otros 6 años, aquí voy a estar y jamás me voy a rendir. Alexandra continuará luchando, como muchas otras mujeres y padres que sufren de violencia vicaria, demostrando que las leyes existen, pero solo en papel. Un grito desesperado de ayuda lanzó una joven llamada Austria. Ella es hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, víctima de feminicidio en la Ciudad de México. Denunció que teme por su vida y la de su hermano, luego de que la jueza Amarán de Riojas ordenó liberar a Mario Alberto, presunto feminicida de su madre. Lo que ordenó es que el imputado continúe el proceso en libertad bajo resguardo domiciliario.
El 18 de marzo del 2019, Maciel Alejandrina fue agredida por este hombre, quien era su pareja, dentro de su domicilio. Sufrió múltiples golpes, una lesión en la garganta y traumatismo cráneoencefálico. Falleció el 26 de abril de ese mismo año tras permanecer en estado crítico. Luego de años de exigencia, Mario fue finalmente detenido hasta el 2023. Una vez más, la justicia mexicana le dio la espalda a las víctimas. Tengo mucho miedo, miedo por mi vida, miedo por la vida de mi hermano, miedo por la vida de las otras mujeres allá afuera que se lo puedan encontrar. Esta resolución es sin perspectiva de género y sin entender la gravedad de la violencia que vivimos. Yo no solo soy la hija de una víctima, soy una persona en riesgo, al igual que mi hermano. Denunció amenazas en su contra, nadie la escuchó y hoy está muerta. Diana Belén García Alfaro, de 37 años, era rescatista de animales en el Estado de México. Fue reportada como desaparecida el pasado 19 de marzo y 6 días después la encontraron sin vida dentro de su casa en el municipio de Tultitlán. En los últimos meses comenzó a difundir las amenazas y agresiones que recibía solo por su labor como rescatista. Incluso el pasado 9 de marzo, Diana Belén denunció públicamente en sus redes sociales que una de sus perritas había sido envenenada. La muerte de la activista fue confirmada por organizaciones de rescatistas. Veamos cómo pedía ayuda a través de sus redes sociales. Ya estoy harta de que esa gente no me deje vivir en paz, no me deje vivir tranquila, de que me estén robando lo más preciado que tenemos en la vida, que es la paz, la tranquilidad. Yo por si no tengo economía, no como, no duermo. Voy a estar pensando en qué horas se van a meter, me van a hacer daño. Hoy me amenazaron de muerte. Sigue la violencia sin freno en Sinaloa. El fin de semana fue encontrado el cuerpo de Rafael Tirado, empresario frutero, reportado como desaparecido el viernes 27 de marzo en Mazatlán. Los reportes señalan que el cuerpo de Rafael tenía impactos de arma de fuego y que fue encontrado sobre la carretera internacional a la altura de la zona de El Venadillo. La Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, la Canacintra, externó su consternación ante este hecho y también llamó a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a reforzar las estrategias de seguridad para permitir a los ciudadanos y sectores productivos realizar sus actividades en un entorno de paz y certidumbre. ¿Qué va a pasar con Osmar, el joven acusado de asesinar a 2 maestras en Michoacán? Este lunes se reanudó la audiencia en la que se va a determinar si el adolescente de 15 años es vinculado o no a proceso por los homicidios de María del Rosario y también Tatiana Madrigal, estos ocurridos el pasado 24 de marzo. El viernes pasado, la Fiscalía Estatal confirmó que la pena máxima para Osmar sería de 3 años de prisión debido a que no se le puede juzgar como adulto, aunque haya cometido un delito grave. Nos mantenemos pendientes a la audiencia y a este caso. La violencia incel ha golpeado las aulas en México. ¿Pero qué son los incels? ¿Cuál es su ideología? Aquí se lo contamos. ¿Cuánto resentimiento, enojo y soledad puede acumular un hombre al sentirse rechazado por las mujeres hasta convertirlo en odio y violencia? Ese es el impulso que alimenta a la subcultura incel o célibes involuntarios, que en algunos casos han terminado en muerte. Es una ideología vinculada a discursos de misoginia. Culpan a las mujeres por ser constantemente rechazados cuando las invitan a salir, por no tener pareja y por no haber comenzado una vida sexual, o como ellos dicen, aún ser vírgenes. En los últimos años, algunos casos han encendido las alertas internacionales, pero esta amenaza también ha cimbrado a México. Son los casos del ex Ashton y Osmar, quienes pasaron del discurso extremista en Internet a la agresión en la vida real. Los dos asistieron a la escuela, pero en lugar de útiles en la mochila, llevaban armas, y con ellas el deseo de saciar su protagonismo y convertirse en noticia a costa de personas inocentes. En septiembre de 2025, en la Ciudad de México,
Lex Ashton asesinó a un compañero del CCH Sur e hirió a un trabajador, mientras que el 26 de marzo en Michoacán, Osmar mató a 2 maestras dentro de una preparatoria. 2 ataques protagonizados por jóvenes relacionados con la subcultura incel, activa en diversos foros de Internet. ¿O qué tal el caso de Elliot Rodger en Estados Unidos, considerado el padre de la ideología incel? En 2014, antes de matar a 6 personas y suicidarse, publicó un manifiesto con el objetivo de castigar a las mujeres por rechazarlo y a los hombres populares por robarle su derecho al sexo. Un fenómeno que inició como un espacio para expresar soledad, frustración y aislamiento social, pero que con el tiempo dejó de ser solo de hombres que no encuentran pareja para transformarse en una ideología con códigos propios, marcada por la misoginia, la violencia y una visión pesimista de todo lo que ocurre en sus vidas. Sus ataques buscan castigar a quienes ellos consideran afortunados. Por eso, también atacan a los hombres que creen atractivos, con facilidad para tener relaciones en pareja. Las masacres cometidas por incels no son el síntoma, sino la enfermedad. Una enfermedad que no enseña a gestionar el rechazo y una cultura digital que monetiza la rabia. La incertidumbre crece. La madre buscadora Ceci Patricia Flores informó que se ha dificultado la identificación de los restos que encontró en Sonora y que afirma pertenecen a su hijo Marco Antonio, desaparecido en 2019. Indicó que los restos estuvieron mucho tiempo expuestos y que las condiciones en que fueron encontrados no son las óptimas, por lo que se ha complicado obtener un perfil genético concluyente, es decir, no se ha podido obtener un resultado positivo de ADN que pueda confirmar su identidad. Ceci Flores indicó que habrá que esperar unos días más. Aunque la Fiscalía está haciendo un buen trabajo, pues lamentablemente yo sé la magnitud del problema, que es que unos restos permanezcan a la intemperie por tantos años, se van descalcificando, se van desgastando y es muy difícil la identificación. Entonces, pues yo voy a ser paciente, he esperado casi 7 años, creo que unos pocos días más no debe de desgastar mi vida, debo de mantenerme firme, mantenerme de pie. Tras 5 días desaparecidos, autoridades de Chiapas localizaron con vida a Cristian Raúl Morales Sánchez y Kevin Yair Kundapi Pérez, conductores de la plataforma Didi, reportados como extraviados desde el pasado jueves en Tuxtla Gutiérrez. En el caso de Cristian Raúl, la Fiscalía del Estado informó que el chofer fue localizado la madrugada de este lunes sobre el tramo carretero Chiapa de Corzo-Ixtapa, tras haber sido abandonado por sus captores. Mientras que Kevin Yair, joven de 22 años, fue localizado sano y salvo, señalando que su ausencia fue voluntaria. Choferes de plataformas digitales levantaron el bloqueo que mantenían desde el sábado en el libramiento norte de la capital chiapaneca. Un cumpleaños en Tijuana, Baja California, terminó en tragedia. Esto luego de que un hombre armado abrió fuego contra 2 integrantes de grupos de música norteña, que lleva por nombre Reacción, asesinando al vocalista Arturo Rivera e hiriendo a un segundo integrante de la agrupación, Raúl Garay. El agresor sería un hombre de 25 años que festejaba su cumpleaños. Según testigos, el festejado sacó un arma y realizó varios disparos al aire, lo que generó pánico entre los asistentes. Luego apuntó hacia los músicos y volvió a accionarla. El cumpleañero, de quien no se ha informado su identidad, huyó del lugar y las autoridades lo están buscando. Revelaron la causa de muerte de Katia Jocelyn Bartolo, la cajera de Caminos y Puentes Federales que trabajaba en una caseta de cobro en Acayucan, Veracruz, y que falleció en condiciones muy extrañas tras haber recibido un chocolate de un trailero que circulaba por esa zona. Los resultados de la autopsia confirmaron que esta joven de 26 años murió a causa de un evento cerebrovascular vinculado a una ingesta de una sustancia tóxica aún no identificada. Hasta el momento, el conductor que entregó el dulce tampoco ha sido identificado.
Sara Barrón fue señalada en diversos medios por agarrar a cinturonazos a su esposo, según esto, debido a que él no había querido tener relaciones sexuales con ella. Eso fue lo que se dijo en un inicio, pero ella ya alzó la voz para aclarar las cosas. Sara contó que estaba con su marido e hija en su casa en Chihuahua y ahí encontró material en el celular de su esposo que no le pareció correcto. Al hacerse de palabras, el hombre llamó a la policía y pidió que detuvieran a Sara por violencia familiar. Ella aclaró que jamás quiso obligar a su esposo a tener intimidad, incluso señaló que la revisión médica que le hicieron confirma que no tiene un solo golpe. Sara incluso pidió a los medios de comunicación ajustar sus notas y aclarar lo sucedido, pero dice que se ha negado. Escuchemos. Yo encontré material que no me pareció correcto en el teléfono de mi esposo. Él inmediatamente habló a la policía. Cuando llegó la policía, él pidió mi detención. En las noticias se hizo una versión totalmente diferente, en la que yo obligué a mi esposo a tener relaciones sexuales conmigo y cuando él se negó, le di con un cinturón. Lo siento, pero eso no pasó. Mi esposo tuvo un certificado médico en la que confirmó que no tiene heridas. Se les pidió que editaran, borraran o pusieran la verdad de lo ocurrido. Ellos dijeron que la noticia era muy vendida y tenía muchos números y no lo iban a hacer. 5 días después del derrumbe fue rescatado con vida uno de los 4 trabajadores atrapados en una mina de Sinaloa. En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que el rescate se logró en los primeros minutos de este lunes. Se trata de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años y originario de Michoacán. Fue trasladado al Hospital General de Mazatlán, donde ya recibe atención médica. El viernes, aquí les informamos del derrumbe en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad de Chelé, en el Rosario. Ocurrió el miércoles 25 de marzo, pero se reportó a las autoridades un día después, que fue el jueves. Había 25 mineros trabajando, pero 21 lograron salir. Hoy aún hay 3 mineros atrapados. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confió en que el rescate no se complique y resaltó que el minero que ya pudo salir se encuentra bien e incluso podría ser dado de alta. Todos ellos pues trabajan allá adentro, ellos conocen el ambiente, en realidad ese es su entorno y pueden desempeñarse muy bien. El minero que salió, ya me dijo el secretario de Salud que ya está programado para darse de alta ahora. Fue recibido en el Hospital General de Mazatlán, ahí recibió las atenciones, se hicieron las evaluaciones médicas, pues un poco de deshidratación, pero bastante aceptable su estado, e incluso están considerando que se puede ir de alta el día de hoy, está de prealta de hecho. Que siempre sí estaban perdidas. La Secretaría de Marina confirmó que las 2 embarcaciones que salieron de México con ayuda humanitaria hacia Cuba y que fueron reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas. Una aeronave de la Armada de México encontró las embarcaciones al noroeste de La Habana. Transportaban a 9 tripulantes de distintas nacionalidades y todos se encuentran en perfectas condiciones. Los veleros zarparon de Isla Mujeres, Quintana Roo, el pasado 20 de marzo y llevaban 50 toneladas de insumos básicos como suministros médicos, alimentos y productos de higiene. El viernes hubo un cruce de versiones, ya que autoridades de Estados Unidos dijeron que ambos veleros habían llegado sanos y salvos a la isla, pero la Marina confirmó el arribo de los veleros hasta el sábado, un día después. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que realizó un donativo como ayuda humanitaria al pueblo cubano. Escuchemos. Presidenta, hablaba de la ayuda humanitaria. Quería preguntarle si usted ya hizo formalmente su donación a través de esta Sí, ya hice una donación. ¿Nos puede revelar cuál fue el monto? 20,000 pesos. Había problemas, por cierto, con el depósito. Eso es una cosa personal. Claro. Es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba. Esa es una decisión personal. Sí. No tiene que ver con mi investidura como presidenta.
Bienvenidos a la colonia Transformación de Cuarta. Con esta leyenda estampada en una manta, vecinos de Tultitlán volvieron a protestar ante el cambio de nombres en sus calles. Habitantes de Fimesa 1, 2 y 3, así como del paraje, renombraron simbólicamente su colonia para denunciar abusos, omisiones y falta de respuesta de las autoridades municipales. El conflicto se remonta a 3 años atrás, cuando de un día para otro les cambiaron el nombre de sus colonias a Cuarta Transformación, lo que les ha generado diversos problemas a la hora de realizar cualquier trámite. Hace unos días protestaron y rebautizaron las calles, pero el fin de semana ya colocaron placas metálicas con las nuevas nomenclaturas. Como protesta contra el gobierno, ahora las calles llevan nombres como Narcoestado, Desfalco Segalmex y Abrazos No Balazos. Los vecinos advierten con movilizarse en otras vialidades si no reciben una respuesta de las autoridades. Tal como lo anunciaron, taxistas por aplicación se manifestaron este lunes en la Ciudad de México. Colapsaron Paseo de la Reforma. Mi compañero Carlos Tejeda tiene los detalles. Buenas tardes, Carlos. Así es, mi querida Ceci, muy buena tarde. Una movilización que fue convocada para el día de hoy en punto de las 8:30 de la mañana, ahí en Paseo de la Reforma, bien lo decías, en el Ángel de la Independencia. Estuvimos hasta las 10 de la mañana en ese punto, luego de que personal de enlace les ofreciera una mesa de trabajo para el día de mañana en punto de las 4 de la tarde. En ese momento deciden trasladarse en caravana hacia este punto donde nos encontramos, que es Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 137, aquí en las Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Llegamos aproximadamente, mi querida Ceci, a las 11 de la mañana. Estuvimos esperando a que ejecutivos de este corporativo de Uber atendiera justamente a sus conductores. Estuvimos esperando por 20 minutos y nadie salió. Fue en ese momento cuando decidimos justamente platicar con el vocero Roberto Ríos para ver cuál era el motivo de esta protesta. Si me lo permites, mi querida Ceci, vamos a ver qué fue lo que nos compartió en ese momento. Las bajas tarifas y el exceso de cobros en comisiones de Uber. Uber nos está cobrando un 70-65% de comisión por cada viaje. En un viaje de 1,000 pesos, Uber, de 1,700 pesos, Uber se está quedando 1,000 y nos dan 700 a nosotros. A ese nivel. Es correcto. Como te podrás dar cuenta, aparte de que a nosotros nos paga poco, al usuario le roba demasiado. O sea, es demasiado lo que le roba al usuario. Y Ceci, bueno, una vez que terminamos esta entrevista, decidieron inmediatamente bloquear Periférico con dirección hacia el norte, pero pues poco les duró el gusto, porque a los 5 minutos de haber iniciado este bloqueo, inmediatamente fueron encapsulados y replegados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí a esta bahía que corresponde a este edificio corporativo. Y así estuvimos encapsulados hasta la 1 de la tarde de este día, cuando ya ejecutivos de Uber decidieron atender a una comitiva integrada por 2 personas, ingresaron a las oficinas y 20 minutos después salieron para decirnos que se había logrado un avance positivo con relación a estas tarifas, al motivo precisamente de esta protesta, porque lo que nos enseñaron los conductores de Uber es que las tarifas, o lo que ellos reciben por el cobro total de una tarifa, es aproximadamente del 30 al 35% y el resto se lo queda la compañía. Esto, por supuesto, es una situación que genera malestar en todos los operadores y por ello es que se realizó esta movilización. Por fortuna, insistir, no pasó a mayores y será el día de mañana, ya lo decíamos, a partir de las 4 de la tarde cuando se tenga una mesa de trabajo y ver a qué acuerdo llegan. Por lo pronto, mi querida Ceci, en este momento ya todo está en calma. Obviamente el aforo vehicular de esta zona pues ya lo conocemos a esta hora de la tarde, sin embargo pueden avanzar tranquilamente hacia la zona del Toreo. Por lo pronto, mi querida Ceci, es la información que les tenemos y si me lo permites, ya nada más por último, pues sugerirle a la población de toda esta zona que tome en cuenta que ya está cayendo una lluvia ligera con rachas de viento, así es que salgan abrigados, por supuesto con el paraguas, pues para no mojarse. Y a conducir con mucha precaución. Gracias, Carlos. Seguimos pendientes, buenas tardes. Buenas tardes. No era inteligencia artificial, aunque se empeñaron en negarlo, las imágenes eran verdaderas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum terminó por admitir que es cierto.
Una mujer salió a tomar el sol a una de las ventanas de Palacio Nacional. El video fue publicado por Van Pipe en sus redes sociales, esto el pasado 19 de marzo. La presidenta Sheinbaum explicó que en un primer momento le negaron que alguien hubiera salido a tomar el sol. Sin embargo, luego se confirmó que este hecho sí ocurrió y la persona ya fue sancionada. Escuchemos. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana. No está prohibido per se, pero pues hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio. Al principio el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día. Entonces, pues ya la persona se le dijo, pues fue sancionada y decir, oye, no puedes estar haciendo esto. Pero hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga, no puedes salir a tomar el sol en la ventana. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa, ¿verdad? Le compusieron un son jarocho a la gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nale, pero no crea que es por algo positivo, sino todo lo contrario. Los habitantes están hartos de que la gobernadora minimice el desastre ocasionado por el derrame de hidrocarburo en las costas del estado, por lo que ahora le exigen con música que se ponga a trabajar. Aquí un fragmento de esta canción. Escúcheme, Rocío Nale, ¿quién va a pagar los platos rotos? Diga que ella lo que nos muestran no publican en la foto. Yo solo noto que quiere minimizarlo. Las especies se están muriendo y no saben cómo taparlo. Rocío Nale, se descontroló el derrame porque prefiere ver gotitas y decirnos algo infame. Le llueve sobre mojado, diputada de Morena en Tehuacán, Puebla. Resulta que, Araceli Celestino Rosas fue blanco de las críticas al encabezar la inauguración de una barda de casi 3 metros de altura en un kinder, obra que presentó como un gran logro de su gestión. No solo cortó el listón, sino que también develó una placa con los nombres de la presidenta Claudia Sheinbaum y el del gobernador Alejandro Armenta, lo que generó señalamientos por la politización de una obra básica. En redes sociales calificaron el evento como desproporcionado o frente a las verdaderas necesidades del sector educativo. Como cada año, con el Domingo de Ramos inició la representación de Semana Santa, esto en Iztapalapa, una tradición que cumple ya 183 años, pero ¿sabía que su origen esconde una historia distinta? Aquí le contamos. ¿Sabías que la tradicional representación religiosa de Semana Santa en Iztapalapa no nació por un decreto de la iglesia? ¿Cuándo vendrán tus legiones de ángeles para defenderte? Perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Su origen viene de una promesa comunitaria realizada hace 192 años, movida por el dolor y el miedo. Era 1833. Una epidemia de cólera azotaba al país. Todos los días había muertes. Ante la desesperación, fieles católicos de Iztapalapa hicieron una promesa al Señor de la Cuevita, considerado su santo patrón y protector desde aquella época. Le ofrecieron realizar una recreación de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, a cambio de que la enfermedad desapareciera. Luego de la promesa, la epidemia comenzó a ceder. La comunidad aseguraba que el Señor de la Cuevita escuchó sus ruegos y en agradecimiento, los habitantes cumplieron la manda. Así nació una tradición que trasciende generaciones y hoy esa fe sigue recorriendo sus calles. Además, se ha convertido en una de las manifestaciones culturales más grandes del mundo. ¡Padre mío! Le dio suerte. ¡En tus manos! ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? ¡Encomiendo mi espíritu! Se realiza durante la Semana Santa, que comienza el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Más que un evento religioso, es un acto de identidad. Nunca ha dejado de realizarse, ni siquiera durante el periodo de la Revolución Mexicana ni en la pandemia de COVID-19. Ante el aislamiento, se hizo a puerta cerrada.
Participan 8 barrios de la alcaldía, más de 140 actores en escena y 3,000 voluntarios para el montaje. Nadie gana ni un peso, pero hay un requisito: deben ser nativos de Iztapalapa. Este año, Jesús de Nazaret será interpretado por Arnulfo Eduardo Morales Galicia, de 25 años, médico cirujano de la UNAM. La Virgen María estará a cargo de Erika Yasmil Morales Hernández, estudiante de Derecho. Lo que más me inspira es la fe que tengo con Dios, con el Señor de la Cuevita y mi familia, que son el motor también muy importante, así como mis amigos. La festividad reúne alrededor de 2 millones de visitantes cada año. En 2025 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este sábado se registraron más de 50 temblores en la costa de Oaxaca, 2 de los cuales fueron de magnitud 5.2. Esta mañana la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado informó que no se han reportado daños ni víctimas por los sismos que se han registrado en esa entidad. Su titular, Manuel Sánchez Maza, confirmó que se trata de un enjambre sísmico principalmente en Pinotepa Nacional y no descartó que estos movimientos telúricos continúen, por lo que llamó a turistas nacionales y extranjeros a seguir las recomendaciones de la institución que encabeza. En la región de la costa, en las últimas 48 horas, un enjambre sísmico. Se han dado 8 sismos en la zona de Pinotepa Nacional, el mayor de ellos de 5.3 grados. No hay daños, entonces vamos a hacer una recomendación a todas las personas, sobre todo a los visitantes que están llegando a nuestras costas, para que estén enterados que están en una de las zonas sísmicas más activas del país, pero que estamos preparados en caso de que algo llegara a suceder. Sorprende un remolino durante un partido en Chiapas mientras estaban jugando fútbol, esto en la localidad de Pijijiapan. Se vieron obligados a detener el encuentro tras la formación de este fenómeno natural. Las fuertes ráfagas generaron alarma entre los comerciantes, jugadores y aficionados al levantar una gran columna de polvo y objetos a su paso. Vea ya las imágenes. Confirman la aparición de una nueva variante de COVID. Se trata de la BA.3.2, también conocida como cigarra, la cual continúa bajo vigilancia internacional. Ha llamado la atención de las autoridades sanitarias por su rápida propagación, aunque hasta ahora no se le considera peligrosa. La Organización Mundial de la Salud la tiene en constante monitoreo porque puede evadir principalmente o parcialmente a la inmunidad generada por las vacunas o las infecciones previas. Se han registrado casos en al menos 23 países, entre ellos Estados Unidos, pero en México al menos hasta ahora no se ha reportado ninguno. Megadecomiso de más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas. La Fiscalía General de la República decomisó autotanques, tractocamiones y equipo usado para almacenamiento ilegal de combustible. El senador Félix Salgado Macedonio acusa nepotismo en la dirigencia de Morena, refiriéndose a Luisa María Alcalde, pero ahora dice que no se refería a ella y que sus palabras fueron malinterpretadas. Escuchemos. Es que estamos en contra del nepotismo, sí pues, pero tienes a toda tu familia en el poder. Ahí hay una controversia, una contradicción. No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Mi respeto absoluto para mi presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, con todas sus letras. Mi respeto absoluto, yo la quiero mucho, la admiro. Exige México investigar muerte de otro paisano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos. Hasta la fecha, 14 mexicanos han perdido la vida bajo custodia del ICE o en operaciones migratorias. Tras 7 años de ruptura diplomática, Estados Unidos reactivó operaciones en su embajada en Caracas. Este lunes llegó el nuevo cuerpo diplomático estadounidense. En tanto, el expresidente Nicolás Maduro, a través de varios mensajes en sus redes sociales, pidió paz, reconciliación y la unión nacional en Venezuela.
El presidente Donald Trump no cambia su discurso. Insistió una vez más en que las negociaciones de Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra van por un buen camino. Eso sí, no deja de lado las amenazas. Precisó que aunque es probable que se alcance un acuerdo con el nuevo régimen iraní, de no ser así, terminará su estancia en esa zona destruyendo por completo sus centrales eléctricas y pozos petrolíferos. El domingo, el presidente Trump aseguró que Irán permitiría el paso a 20 grandes buques petroleros a través del estrecho de Hormuz con tributo y muestra de respeto a Estados Unidos. Teherán fue objeto de nuevos bombardeos. Algunas zonas se quedaron sin luz debido a los daños ocasionados al sistema eléctrico. Varios edificios habitacionales también fueron severamente afectados luego de que pasó el peligro. Y bueno, hay que decirlo también, ya algunas personas regresaron a casa solo a ver las ruinas de lo que habían sido sus hogares. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este domingo que no tendría problema alguno con que un petrolero ruso suministre ayuda a Cuba. En medio de la profunda crisis energética que padece la isla por el embargo estadounidense, que hasta ahora interrumpe la mayoría de los envíos de combustible hacia La Habana, el republicano aseguró que Cuba es el siguiente en referencia al escenario geopolítico actual en esta región. There's a report that the U.S. is going to let a Russian oil tanker go to Cuba. Is that true? Well, we have a tanker out there. We don't mind having somebody get a boatload because they have to survive. It wouldn't bother me. If a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. It's not going to have an impact. Cuba's finished. They have a bad regime. They have very bad and corrupt leadership. And whether or not they get a boat of oil, it's not going to matter. Lo que era demostración de músculo cívico en diversas ciudades de Estados Unidos terminó con mano dura por parte de policías. Esto luego de las protestas No Kings convocadas para exhibir el hartazgo contra el presidente Donald Trump, su política migratoria y la guerra en Irán. En varias ciudades estadounidenses hubo policías lanzando gas, declarando asambleas ilegales y también llevándose detenidos a opositores del gobierno. Así las cosas en el país que es reconocido históricamente por la fuerte protección a la libertad de expresión. Escuchemos. Well, I immigrated from Germany, and so I recognize fascists when I see them. Se revelaron nuevas y escalofriantes imágenes del accidente aéreo que dejó 67 personas muertas en Estados Unidos. En el video se muestra el segundo exacto del choque entre el avión de American Airlines y un helicóptero militar el 29 de enero del 2025 en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. En la secuencia de apenas 9 segundos se ve a ambas unidades en llamas tras el impacto. Agentes del ICE permanecerán en aeropuertos de Estados Unidos hasta que sus operaciones vuelvan al 100% de la normalidad. En una entrevista con la cadena CBS News, Tom Homan, zar de la frontera estadounidense, justificó la medida por razones de seguridad, además de que fue orden del presidente Donald Trump ante el abastecimiento de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, quienes, por cierto, llevan casi un mes y medio sin recibir su sueldo. Celular salva la vida a excursionista, y es que bomberos del condado de Orange, en California, realizaron un rescate exitoso a un viajero que había quedado atrapado en un parque de esta localidad. Gracias a que tenía señal en su equipo móvil, pudo ser rescatado. Las autoridades confirmaron que la persona resultó ilesa tras su traslado aéreo hacia un lugar seguro. Vamos a ver las imágenes.
Jerusalén se queda sin Domingo de Ramos. La policía israelí le impidió al máximo representante de la Iglesia Católica en esa ciudad acceder al lugar más sagrado del cristianismo para celebrar la fecha con la que se conmemora la entrada triunfal de Jesús. Según un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y también la custodia de Tierra Santa, el religioso y custodio que iban a encabezar el evento fueron interceptados por las autoridades cuando se dirigían al templo en la Ciudad Vieja, sin procesión ni acto ceremonial y obligados a regresar. Más tarde, ambos personajes presidieron un servicio de palabras y oración por la paz frente a la Iglesia de las Naciones en Getsamani, con vistas a la Ciudad Santa, pidiendo por la armonía de manera especial en Tierra Santa. Por su parte, el gobierno israelí justificó la medida como una respuesta de emergencia ante la ofensiva de Irán. Tensión máxima entre Pedro Sánchez y Benjamín Netanyahu. La prohibición por parte de la policía israelí de celebrar la tradición en la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén de este domingo levantó una condena del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y es que el jefe del Ejecutivo español calificó el hecho como un ataque injustificado a la libertad religiosa por parte del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien escudó su decisión en motivos de seguridad tras los últimos ataques iraníes. La Iglesia en México expresó su dolor y recordó que lo que ocurre en Jerusalén recuerda que la fe, la dignidad humana y la libertad religiosa deben ser siempre protegidas y promovidas. Recuerden que son hermanos. Con este contundente mensaje durante el Domingo de Ramos, el Papa León XIV hizo un llamado a la paz y a anteponer pues la paz y quitar las armas de los territorios en conflicto, sin referirse a una guerra en específico y ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. El pontífice habló del ejemplo de Jesús. Dijo que él no se armó ni libró ninguna batalla. Non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra. Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace, un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, le vostre mani grondano sangue. Tragedia en Argentina. Un muerto y 8 heridos fue el saldo de un tiroteo en una escuela, esto en la ciudad de San Cristóbal, luego de que un alumno de 15 años abrió fuego contra sus compañeros. El adolescente aparentemente sufría de acoso escolar. El grave episodio conmocionó a un país en el que no es muy común los tiroteos escolares. Una profesora argentina fue detenida en Brasil por el robo de un laboratorio de virología. Sí, lo que hizo es robar muestras de virus responsables de la gripe tipo A y con potencial pandémico. Aunque quedó en libertad bajo condiciones judiciales, la investigación continúa y las autoridades reforzaron los controles de bioseguridad. Una pelea entre dos mujeres terminó en tragedia. Ambas estaban armadas con cuchillos. Una cámara de seguridad registró el violento enfrentamiento ocurrido en Cali, Colombia. Lo que inició con amenazas verbales rápidamente escaló a empujones, gritos y un ataque directo. Una mujer murió ahí, en la calle, tras recibir una herida en el pecho. Aunque algunos peatones quisieron auxiliarla, no pudieron hacer nada por ella. La otra involucrada fue detenida por las autoridades, pero luego la dejaron en libertad porque presuntamente actuó en defensa propia. Una escena apocalíptica sorprendió a los habitantes de Australia. El cielo se volvió completamente rojo y desató el pánico entre los habitantes. Pero esto no tuvo nada que ver con algo sobrenatural, sino con el paso de un ciclón. Este fenómeno levantó polvo con alto contenido de óxido de hierro desde suelos áridos. Esto, sumado a la humedad y nubes densas, dispersaron la luz solar de tal manera que solo predominó el tono rojizo. Definitivamente una imagen impactante.
looks like we're on Mars. It's unreal. El amor de una hija a una madre va más allá de la muerte. Una pequeña fue captada en la tumba de su madre en Ecuador, platicando, jugando y sonriendo. Un lugar frío se llenó de cariño. Esa es la inocencia de la infancia contra el dolor que puede existir en su corazón. Veamos. Taylor Swift está envuelta en una polémica. La cantante fue demandada en Estados Unidos por una presunta infracción de marca registrada. La queja fue presentada por la artista Maiden Wade. Ella denunció que el más reciente disco de Taylor Swift, que es The Life of a Showgirl, infringe los derechos de su marca vinculada al espectáculo teatral Confessions of a Showgirl, desarrollado durante más de 10 años. Dice que el nombre es demasiado cercano al que ella registró. Así cerramos. A nombre de todo el equipo que hace posible Objetivo Ciudadano, les damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Pásenla bien.